Sí, profe. Sí, se ve perfectamente, profe. Bueno, perfecto. Entonces, en este ejercicio, lo que teníamos, de lo que habíamos leído, podíamos identificar como estrategias la instalación de 1 o 2 ascensores. Habíamos dicho que esas eran estrategias porque era sobre lo cual tenía que decidir la empresa. Nosotros estamos viendo en este momento toma de decisiones, debemos decidir, en este caso si es un ascensor o 2 ascensores, en condiciones de incertidumbre. ¿Cuáles son las incertidumbres o cuáles son los riesgos que tiene que asumir esta empresa que va a tomar una decisión? Bueno, que las condiciones económicas puedan ser adversas, normales o buenas. Esas son las 3 situaciones que, identificadas como estado de la naturaleza, dada las 2 estrategias que tiene la empresa, E1 y E2. La decisión que tiene que tomar es sobre E1 o E2, dadas distintas posibles escenarios que tienen que ver con las condiciones económicas. Bien, para cada una de estas condiciones económicas, además el planteo nos identifica 3 posibles probabilidades que son las que se van a aplicar para considerar o para analizar, como vimos en el ejercicio 1, la matriz de valor esperado. Las probabilidades siempre se aplican respecto de una decisión de valor esperado. Bien, en este caso, el ejercicio ya nos identifica y nos dice confeccione las matrices necesarias para llegar a la matriz de resultados. Ahora bien, si bien acá está como claro cuál es la matriz final con la cual vamos a trabajar, puede que en el ejercicio, en un ejercicio determinado, no esté claramente identificada o no diga específicamente que debemos trabajar con una matriz de resultados. Pero, sin embargo, por el desarrollo del ejercicio, en el cual tenemos identificados ingresos y gastos o erogaciones, evidentemente vamos a llegar a un resultado. Este resultado es el resultado de instalar un ascensor o 2 ascensores. Este resultado aplicado a los estados de incertidumbre o estados de la naturaleza es el que nos va a permitir tomar la decisión. Entonces, en particular en este ejercicio, entonces primero tenemos que trabajar, el primer paso es trabajar con la matriz de ingresos. Tenemos que llegar a construir la matriz de ingresos para luego construir la matriz de gastos y a partir de la comparación de ingresos menos gastos llegar a la matriz de resultados, que es finalmente la matriz a la cual se le van a aplicar los criterios. Siempre que tengan el planteo, en un planteo, determinados ingresos y gastos, aun cuando no identifiquen o no diga claramente que se tiene que trabajar sobre la matriz de resultados, obviamente en una actividad económica siempre van a estar planteados los ingresos y los gastos y en consecuencia el análisis se va a realizar sobre el resultado. Aplicar los estados de la naturaleza a la matriz de ingresos o solamente considerar los ingresos es erróneo y de igual manera los gastos. Planteados entonces ingresos y erogaciones, ingresos o gastos e ingresos o inversión, siempre debemos arribar a la matriz de resultado para luego a partir de esta matriz tomar las decisiones que correspondan de acuerdo a alguno de la aplicación de alguno de los criterios. Bien, entonces, para construir la matriz de ingresos, en este caso, tenemos 2 datos relevantes. El primero de ellos, que nos indica qué grado de ocupación va a tener un ascensor o 2 ascensores ante los diferentes estados de la naturaleza. Pero además nos indica cuál es el precio de venta o el precio por cliente del pasaje para el ascensor. Con lo cual, esta matriz de ingresos se construye por demanda, qué demanda va a haber para cada una de las situaciones, por el precio de venta. Entonces, primero vamos a construir, para poder llegar a la matriz de ingresos, la matriz de demanda. Es decir, vamos a analizar para cada uno de los estados de la naturaleza cuál es el grado de demanda que tenemos. Entonces, ¿qué información tenemos respecto de la demanda? El ejercicio nos dice que, en general, se pueden adquirir el pasaje 250 personas
por día, que el ascensor funciona 7 días a la semana y que además la temporada tiene 14 semanas. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿qué datos nos permite construir esto? Es la capacidad, vamos a analizar, o la demanda, vamos a hablar mejor de demanda, para un ascensor. Recuerden que estamos buscando cuál sería la demanda de 1 o 2 ascensores. Entonces, la demanda planteada al 100%, ¿sí? Porque después el ejercicio nos plantea diferentes porcentajes de demanda, al 100%, si funcionara un ascensor al 100%, la cantidad de pasajes sería 250 personas por 7 días a la semana por 14 semanas. Esto nos da un total de 24.500. ¿Qué es 24.500? La capacidad máxima de un ascensor. Ahora bien, si leemos el ejercicio, ¿qué nos dice respecto de cuál va a ser la demanda real? Es decir, un ascensor tiene como capacidad máxima, podría llevar durante el periodo que estamos analizando, en los ingresos 24.500 personas. Ahora, ¿qué nos indica el ejercicio? ¿Qué otros datos tenemos ahí relevantes como para poder analizar la instalación de 1 o 2 ascensores? Los escucho. Con capacidades adversas, 90% del primer ascensor. Exactamente. Entonces nos dice que si las capacidades son adversas, voy a ocupar solamente el 90% de un ascensor. ¿Qué otro dato nos dice? Normales. En condiciones normales, 100 del primero. 100 del primero. Y el 50% del segundo. Y el 50%, o sea que voy a ocupar los dos, ¿no es cierto? Nada más que el primero al 100% y el segundo al 50%. Y si las condiciones son buenas, 100 y 90. 100% del primer ascensor y 90% del segundo ascensor. Entonces, esto nos va a permitir construir la matriz de demanda. Vamos a armar la matriz en esta oportunidad de manera diferente de la vez anterior, ¿sí? Con filas y columnas invertidas, solo para que ustedes puedan practicar de mejor manera. Vamos a poner entonces, ¿se acuerda que la vez anterior creo que habíamos puesto estrategias por un lado, por filas, y en columnas habíamos puesto estados de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a poner, o era al revés la vez anterior, ahora vamos a poner así. Vamos a poner como estrategias un ascensor y el segundo ascensor, y como estados de la naturaleza vamos a poner adversas, normales y buenas. Esto les va a permitir trabajar con el primer ejercicio armado la tabla de una manera y en el segundo de la manera inversa. ¿A qué fin es esta práctica? Es al fin de que ustedes sepan ubicarse siempre, cómo construir la matriz, sobre qué decidir y cómo analizar, sobre todo en la matriz de aflicción, que es donde cobra importancia, cómo están estructuradas las dos variables, para saber claramente cuáles son los pasos que vimos la vez anterior y que hay que ir aplicando. Bien, ahora todavía estamos en la matriz de demanda, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si estamos en un ascensor y las condiciones son adversas, un ascensor con condiciones adversas significa que, me dijeron ustedes, es el 90% de un ascensor. Quiere decir que si un ascensor tenía una capacidad de 24.500, pero como las condiciones son adversas por el 0,90, lo que vamos a tener es un consumo, una demanda de 22.050. ¿Me siguieron en el cálculo? Sí, profe. Bien. Ahora bien, vamos al segundo cuadrante, el cuadrante de 2 ascensores y condiciones adversas. ¿Qué pasa si tenemos 2 ascensores y las condiciones son adversas? ¿Qué demanda vamos a tener? 24.500. ¿Cero? No.
porque si las condiciones son adversas, imagínense ustedes que están los dos ascensores instalados, porque de eso se trataría la estrategia, están los dos instalados. Pero ¿cómo es la demanda cuando las condiciones son adversas? La demanda siempre es la misma, que cuando la condición es adversa, la demanda ¿de cuánto es? Del 90% de 1. Repite el anterior. Repite el anterior. ¿Y por qué repite el anterior? Porque la condición adversa limita a que independientemente de si tengo 1 o 2 ascensores instalados, los pasajes van a ser siempre el 90% de la capacidad, el 90% de los 24.500. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. No, profe, Ahora, porque, o sea, ¿por qué iría en el segundo ascensor si tenemos solo capacidad del 90% de uno y con un solo ascensor cubriríamos esa demanda? No entiendo por qué también el 90 del segundo. Entonces sería No. una muy mala decisión poner dos ascensores porque ni siquiera llegamos a cubrir la capacidad de uno. Por eso se repite. Bien, perfecto. Las Bueno, apreciaciones. pero eso dependería de qué es lo que pase. Depende de nosotros ¿Me escuchan? Sí. Se corta, profe. ¿Se corta? Sí, yo también escuché cortado el último comentario del compañero, no lo escuché. ¿A mí me escuchan bien? A usted se le escucha bien, Sí, profe. a usted sí. Bueno, bien. Entonces voy a responder la primera pregunta del compañero. La segunda fue un comentario y fue acertado. Pero la primera pregunta del compañero dice, ¿por qué si tengo 2 ascensores vuelvo al 90% del segundo ascensor? La realidad es que lo que estamos construyendo en este momento es la matriz de demanda. Entonces tengo que posicionarme y pensar que lo que estoy planteando es cuál sería la demanda si las condiciones son adversas. Y esa es la respuesta. Cuando las condiciones son adversas, eso es un dato que viene dado. Cuando las condiciones son adversas, dice que se ocupa el primer ascensor solamente al 90%. No es el 90% del segundo ascensor. Imagínense ustedes que 1 o 2 son las estrategias, los cursos de acción. La empresa puede instalar 1 o instalar 2. Ahora, la cantidad de gente que va a subir al ascensor cuando las condiciones son adversas es solamente el 90% de la capacidad máxima. Es decir, y ahí coincido con el segundo comentario del compañero, que sería si las condiciones son adversas y sería una mala decisión instalar el segundo. Pero todavía no estamos tomando la decisión, ¿sí? Todavía no llegamos al punto porque no solo se analizan las demandas, no solo se analizan los ingresos, recuerden que vamos a decidir sobre resultados, ¿sí? Porque las instalaciones a la vez tienen costos y en consecuencia hay que hacer el análisis integral. Pero cuando ustedes construyan la matriz, y sobre todo las matrices de ingresos, obviamente que lo que es determinante es la demanda, independientemente del curso de acción, porque justamente cuando estamos trabajando con matrices y se está tomando decisiones, lo que estamos analizando son los posibles escenarios. Entonces, el dato que es determinante es si se da ese escenario, si se da ese estado de la naturaleza, en este caso que las condiciones sean adversas, justamente lo que va a limitar es la demanda. En esas condiciones se va a usar un solo ascensor al 90%, ¿sí? Independientemente de cuántos están instalados. Y recuerden que estamos buscando aquí cuál es el total de los ingresos. Entonces tengo que analizar cuánto van a ser los pasajes que se van a comprar de ese ascensor. Y el ejercicio claramente nos plantea que si la condición es adversa, ahí pueden haber 5 ascensores, pero la verdad es que el pasaje solamente va a requerir el 90% de un ascensor. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a completar, ahora vamos a seguir completando la matriz de demanda respecto de un ascensor y las condiciones normales. Si tengo un ascensor y las condiciones son normales, ¿qué nos decía? Que era el primero al 100%,
Es decir, el primero al 100% significa una capacidad de 24.500. Y el segundo solamente al 50%. Entonces, el segundo, en el caso de las condiciones normales, sería 24. Ese 50% estaría dado por la mitad de 24.500, ¿no? Ahí estoy calculando. $12.250. Entonces, en condiciones normales, y si tengo un ascensor, la capacidad máxima, como tengo un solo ascensor, la capacidad va a ser de 24.500. ¿Sí? Esta, 24.500. Un ascensor al 100%. Ahora bien, si las condiciones son normales, se requiere además el segundo ascensor. Entonces, lo que voy a tener de demanda va a ser la suma de los dos, 36.750. ¿Sí? ¿Se entiende por qué incorporo 36.750? Sí, profe. Bien. Está. Entonces, seguimos con la construcción de la demanda, de la matriz de la demanda. ¿Qué pasa ahora si las condiciones son buenas? Al 100% es 24.500. Pero además, si las condiciones son buenas, hay otro, el segundo ascensor, se va a ocupar a el 90%. 24.000 por 0,90 da 22.050. Entonces, si tengo un solo ascensor, obviamente que solamente voy a poder satisfacer la demanda de 24.500. Pero si la empresa decide por dos ascensores, va a ser la suma de 24.500 más 22.050. Eso da 46.550. Y esa sería como la capacidad, o sea, la capacidad que se ocuparía en caso de que las condiciones sean buenas y la empresa tenga instalado los dos ascensores. ¿Se entendió hasta acá la matriz de la demanda? Esta solamente es la matriz de la demanda. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces una vez entendida la matriz de la demanda, ahora sí vamos a trabajar con la matriz de ingresos. En la matriz de ingresos, finalmente lo único que tenemos que hacer es multiplicar la demanda por... ¿Cuánto es el costo del pasaje que nos indican? 25. 25. 5 pesos. Cada una de estas cantidades, perdón, no digo de estas, pero ustedes no las ven. Cada una de estas cantidades identificadas en la matriz, tengo que multiplicar por 25, que es el valor que asumen los ingresos, los pesos efectivamente que van a recibir, ¿sí? Empiecen a multiplicar ustedes mientras yo hago la matriz, mientras dibujo la matriz, y entonces después ya me dicen el total. Bueno, acá tenemos adversas, normales y buenas, y un ascensor y dos ascensores. Bien, si tengo un ascensor y las condiciones son adversas, ¿cuál es el total de ingresos que voy a tener? 551.250. Muy bien, 551.250. ¿Y si son normales? 612.500. 612.500 pesos. ¿Y si son buenas? Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué lo mismo? Bueno, porque la capacidad ya va a estar agotada, la capacidad del primer ascensor,
pero como solo tengo instalado uno, es el consumo del 100% de ese ascensor. Ahora bien, ¿y si son 2 ascensores y las condiciones son adversas? Lo mismo al primero. 181, 250. Primero, exactamente, porque directamente ni se va a utilizar el segundo ascensor. Y si las condiciones son normales, 918, 750. muy bien, 918, 750, ¿no? Sí. Y si las condiciones son buenas, Un 1.163.750. muy bien. 1.163.750. Yo después les paso después te lo convierto en un PDF y se los paso al grupo, así que lo pueden tener completo. Igual las soluciones las deben tener ustedes. Entonces, de esta manera terminamos de armar la matriz de ingresos. ¿Podemos tomar decisiones sobre esta matriz? No aún, porque el ejercicio nos plantea también las matrices de costos. Si los costos fueran solamente fijos, independientemente de uno o de 2 ascensores, la decisión sí la puedo trabajar directamente desde la matriz de ingresos, porque es lo mismo trabajar con estos números que a estos mismos números restar un valor fijo. Sin embargo, este planteo tiene o incorpora costos variables. Entonces, para llegar a la matriz de egresos o la matriz de gastos, que es la matriz sobre la cual vamos a trabajar, tenemos que sumar 2 matrices. Hola. ¿Se fue la profe o qué onda? Sí, al parecer Parece se que cortó. sí. Parece que se le cortó la profe. Sí, de golpe fue así que sí fue el internet. Chicos, acá hay un grupo de la materia, digamos, porque yo la clase pasada no la presencié, así que no sé. No sé quién es el administrador, si me puede agregar. Mi número lo dejé ahí por mensaje, con característica 3731. Ahí tenemos 2 grupos, uno con las profes y uno sin las profes. Ah, bien. No sé quién es el administrador, si me puede agregar, por favor. O me pasa el enlace. Está silenciada, profe. ¿Ahora me escuchan? Ahí está, profe. Uy, disculpen, ¿eh? No sé si me quedé sin internet un ratito. Bueno, vuelvo a la pantalla a ver si me indican si la ven a la pantalla y si continúo desde lo último que expliqué. ¿Ven ahí matriz de costos fijos? Sí. Bien.
Bueno, les venía explicando que tenemos que armar entonces la matriz de costos fijos y la de costos variables. Respecto de la de costos fijos, ¿qué datos tenemos planteados en el ejercicio? ¿Qué datos nos indican o qué datos son, les parece que están allí como planteados como costos fijos? La instalación. Empleado. Instalación. ¿Qué nos dice respecto de instalación? ¿Qué datos Que nos para un ascensor es 40.000 pesos y para dos, 75. Exacto. Perfecto. ¿Qué otros datos tenemos respecto de los empleados? ¿Es fijo o variable? ¿Cómo está planteado en el ejercicio? ¿Qué les parece? Es variable porque tiene costo de operación cada ascensor. En realidad creo que es fijo, porque si es un ascensor ocupan 5 y si es 2, 10. Claro, Por eso, exactamente. sí. Claro, es fijo desde el punto de vista, o sea, en realidad es no variable. Recuerden que variable siempre es depende de cuándo varía la demanda o varía los ingresos. A eso se llaman costos variables, cuando la venta tracciona mayores ingresos. En este caso, si está instalado un ascensor, es un costo fijo, que es determinada cantidad de personas por día y por más. Ahora lo construimos. Y si están dos, van a ser otros costos fijos, pero no tiene que ver ello con la cantidad de demanda que existe de los clientes. No son variables desde ese punto, ¿no? Entonces, Los costos variables serían los 10 pesos por cliente. eso es lo que está planteado en el ejercicio así directamente, ¿sí? Acá son 5 empleados, son 375 pesos por empleado, ¿sí? Y por semana, semanales, digamos, ¿sí? Entonces, el costo de un empleado es de 5, el costo de un ascensor es de 5 empleados por 375 pesos por 14 semanas. Eso nos da un total de 26.250. ¿Sí? Si son 2 ascensores, el costo de empleado, obviamente, que es el doble, que es 52.500. ¿Sí? Y por último, tenemos los costos de operaciones, que nos indica el ejercicio, que es de 150.000 si es un ascensor, y si son, el costo de 2 ascensores es de 300.000. Entonces, con todos estos datos, podemos armar los costos fijos para un ascensor y para 2 ascensores. En el caso de la instalación, para un ascensor sería de 40.000, como vimos, y en el caso de 2 ascensores, 35.000. Este es un costo fijo. El otro costo fijo son empleados, que para un ascensor ascendería a 26.250 y para 2 ascensores 52.500. Y por último, dentro de los costos fijos tenemos los costos fijos operativos que tienen un valor de 150.000 o 300.000. Entonces, el total de costos fijos, si tengo un ascensor, es la suma de todos estos valores, que da 216.250. Y si son 2 ascensores, 427.500. Ya tenemos entonces armado lo que serían los costos fijos. Ahora vamos a trabajar, estos costos fijos son de 1 o 2 ascensores. Ahora vamos a trabajar con lo que serían costos variables o matriz de costos variables, para terminar en la matriz de costos totales. La matriz de costos variables, como dijo el compañero anteriormente, los costos variables suman, según lo que vimos aquí, 25 pesos, costos variables relacionados, que son seguros, servicios médicos, etcétera, de 10 pesos por cliente.
10 pesos por cliente. Como ya tenemos identificado en nuestra matriz de demanda, o sea, ya sabemos la cantidad de clientes que pueden presentarse, vamos a ver entonces cada uno de esas cantidades de clientes multiplicado por 10 pesos, nos estarían dando el total de costos variables que hay que asumir. ¿Me ayudan a ver cuánto sería en el primer caso? Que sería, 220.500. un ascensor, condiciones adversas. ¿Cuánto sería? 220.500, muy bien. 220.500. Y en condiciones normales, 240.500. 245.000 o 45.500. 240.500. 45.000 me parece, ¿sí? Sí. Y si las 245.000. sí, y si las condiciones son buenas, 245.000. claro, era lo mismo, sí, exactamente. Ahora bien, condiciones adversas y 2 ascensores, 220.500, porque teníamos la misma demanda, y en condiciones normales, 367.500. 367.500, y en condiciones buenas, 465.500. 465.500. Bien, entonces ahora vamos a identificar la matriz de costos totales, ¿sí? Ya tenemos costos variables, ya tenemos costos fijos, vamos por la matriz de costos totales. La matriz de costos totales se compone de costos fijos, tal como la estuvimos armando recién, y a cada uno de estos valores le tenemos que sumar los costos fijos, depende de si estamos trabajando con la estrategia o curso de acción de un ascensor o de 2 ascensores, ¿sí? ¿Me van a ir diciendo ustedes entonces cuáles serían los valores totales? Si las condiciones son adversas, normales o buenas. Un ascensor, 2 ascensores. Si las condiciones son adversas y tenemos un ascensor con condiciones adversas, sabíamos que los costos variables suman 220.500. ¿Y los costos fijos cuánto suman? ¿Se acuerdan cuando teníamos un ascensor, los costos fijos sumaban 216, 250? Bueno, ¿cuánto da la suma de esto? 436.750. Muy bien, 436.750. Ahora bien, vamos a un ascensor, condiciones normales. Sabemos que los costos variables, según vimos acá, suman 245.000. Los costos fijos suman 216, 250, porque permanece igual para los costos, permanece igual para un ascensor. Entonces, ¿cuánto nos da la suma de esta situación? 245 más 216. 461, 250. Perfecto, 461.250. Seguimos, un ascensor, condiciones buenas. 245.000 más 216, 250, el mismo valor, 461, 250. Bien, ahora vamos a 2 ascensores, condiciones adversas. Costos variables, 220.500. Pero costos fijos para 2 ascensores era 427.500. ¿Cuánto nos da este valor? Profe, ¿puede volver a repetir por qué es 427.500? Sí,
¿Por qué es 427.500? Porque estamos acá. Ahí les marco. Estamos en este cuadrante. En este cuadrante son 2 ascensores en condiciones adversas. 2 ascensores en condiciones adversas. Cuando eran 2 ascensores, los costos variables eran 220.500. ¿Sí? ¿Hasta ahí está? Sí. Ahora bien, como son 2 ascensores, ¿se acuerdan que cuando analizamos la matriz de costos, los costos fijos totales, teníamos identificados que en costos fijos, cuando eran 2 ascensores, obviamente se incrementaban los costos fijos de instalación, de personal y costos operativos, y sumaban 4.27. Claro, ahí mi consulta es que la suma esa nos da 427, profe. O no sé si estoy mirando mal, los 35.000 más 52 más 300.000. Sí, capaz que sí, es correcto. Me parece que acá hay un error, puede ser que lean el ejercicio. Lean el ejercicio y díganme cuáles son los costos de instalación de 2 ascensores. Es 75.000, profe. 75. Yo me equivoqué acá, ¿se dan cuenta? Yo puse mal el dato acá. ¿Alguien no entendió? Solamente el que no haya entendido que corregí me avisa. Puse mal el dato, en vez de 35 corresponde incorporar 75 como dato, ¿sí? El costo de instalación fijo es 75 y eso da 427.500. Sumen a ver de vuelta. Sí, da bien, profe. Sí, da, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, acá sumamos 427.500, ¿está? ¿Sigo? Sí, profe. Bien, esto nos da un total de, disculpen, me equivoqué, ahí se ve que escuché o copié mal, pero como tengo la suma bien, puse bien el valor de la suma. Bien, 220.500 más 427.500, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les da? 648.000. 648.000, muy bien. 648.000. Bien, ahora tenemos 2 ascensores, condiciones normales. Los costos variables son 367.500 más costos fijos de 2 ascensores, 427.500. ¿Cuánto nos da esto? 795.000. 795.000. Bien, y ahora por último tenemos 2 ascensores, condiciones buenas, costos variables 465.500 y costos fijos 427.500. Total, ¿cuánto nos da esto? $893.000. 893.000. Bien. Entonces, ahora vamos a terminar de resolver. Ya tenemos la matriz de ingresos y la matriz de costos totales. Ustedes, como tienen a mano los datos, me van a ir diciendo cómo construimos la matriz de resultados. Dentro de cada cuadrante, lo que vamos a ir incorporando es el total de la matriz de ingresos menos la matriz de gastos. Entonces, bien, adversas, normales y buenas, un ascensor, 2 ascensores. Bien, si restamos al total de ingresos el total de gastos en un ascensor con condiciones adversas, ¿qué resultado obtenemos?
114.500. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Verónica. Verónica, ¿podés decir de dónde surge a nivel de resta 114.500? Está correcto. ¿Cuál es el total de ingresos? El total de ingresos es 551.250 y el total de costos, o sea, me voy a la matriz de costo total, el resto 436.750. Y eso tengo el resultado de 114.500. Bueno, perfecto. Entonces, 114.500 es la matriz es el resultado de instalar un ascensor y las condiciones son adversas. Ahora bien, un ascensor y condiciones normales, ¿cuánto es el resultado? Cualquiera que me diga. 151.250. 151.250, ¿sí? Este 151.000 deviene de un total de ingresos de 612.500 menos un total de costos de 461.250. ¿Es correcto lo que dije? Sí, profe. 612.500 menos 461.250. 612.500 menos 461.250. Perfecto. Bien, y si las condiciones son buenas, ¿cuál sería el resultado? El mismo. El mismo, exactamente. Porque los costos fijos son los mismos, los variables también son los mismos, porque la demanda es la misma, ¿no es cierto? No cambia respecto de las condiciones normales. Si bien en las condiciones buenas efectivamente hay un 90% más de demanda, como estamos analizando dentro de la estrategia un ascensor, el límite sería la capacidad de un ascensor. Bien, ahora vamos al resultado que se obtendría si las condiciones son adversas y ha decidido la empresa instalar 2 ascensores. ¿Cuál sería ese resultado? Menos 96.750. 96.750. ¿De dónde surge 96.750? ¿Cuánto suman los ingresos? 551.250. Perfecto. ¿Y los gastos? 648.000. Bien, en este caso los gastos superan, entonces estamos ante un resultado negativo, ¿sí? Y en condiciones normales, 123.750. 123.000, sí, 750. ¿Está correcto? Sí, profe. Bien. Ahora bien, por último, condiciones buenas y 2 ascensores. Total de resultados. Entiendo que sería 270.750. ¿De dónde surge 270.750? De un total de ingresos de 1.163.750 y un total de costos de 893.000, ¿sí? Entonces el valor sería 270.750. Bien, llegamos a la matriz de resultados. Llegamos a el primer punto que nos plantea el ejercicio. Confeccione las matrices para llegar a la matriz de resultados. Si bien acá nos indica que son varios pasos, independientemente de ello, ante un planteo de similar a lo que hay que construir siempre son ingresos y gastos. La matriz, una vez construida, en condiciones de incertidumbre, no nos permite tomar una decisión. Pareciera que las condiciones o que el mejor resultado obtenible sería el de ascensores y condiciones buenas. Pero sin embargo, el ejercicio nos plantea, y acá estamos en un estado de incertidumbre,
que hay probabilidades de que las condiciones sean buenas. No necesariamente van a ser o se van a dar esas condiciones. Cuando no tenemos certeza, porque si tuviéramos certeza de que las condiciones van a ser adversas, elijo un ascensor, sin lugar a dudas. Si tuviera certeza de que las condiciones van a ser normales, la empresa decidiría también por un ascensor. Y si tuviera certeza, estuviera al 100% segura de que la economía o los tiempos económicos, acá el ejercicio primero habla de economía y después habla de tiempos, pero en definitiva si las condiciones generales fueran buenas, obviamente la mejor decisión serían 2 ascensores. ¿Por qué no podemos tomar la decisión en este estado, a partir de esta matriz de resultados? Porque no tenemos certezas de que se va a dar alguna de ellas. Lo que tenemos justamente, el planteo es de una condición de incertidumbre, de inseguridad respecto a cuáles de los estados de la naturaleza van a ser los que van a ocurrir transcurrido el tiempo. Entonces, el primer punto que nos solicita luego, el punto B, que nos solicita el ejercicio, indica: decide y fundamente cuál es la estrategia más conveniente siguiendo el criterio de aflicción. Bien, vamos a seguir el criterio de aflicción entonces. Según el criterio de aflicción, ¿cómo vimos la clase pasada, cómo construíamos o qué pasos teníamos que seguir para analizar el criterio de aflicción? ¿Se acuerdan qué significaba primero? ¿Qué significaba criterio de aflicción? ¿Por qué hablamos de aflicción? Porque sería... Está relacionado con el costo de oportunidad de elegir una alternativa. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? Se trabajaba por estado Era lo que nos alejábamos nosotros de la mejor alternativa posible. Exactamente, muy bien. Es el costo de oportunidad que pagaría la decisión que se tome por elegir una alternativa que no es la más conveniente. O dicho de otra manera, como dijo el compañero, ¿cuánto nos alejamos del mejor resultado posible? Para armar la matriz de aflicción teníamos 3 pasos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran los pasos? Primero, dentro del estado de naturaleza, elegíamos el mejor resultado. Perfecto. Dentro del estado de naturaleza elegíamos el mejor resultado. Y una vez que elegíamos el mejor resultado, ¿qué hacíamos? Calculábamos al mejor con las otras alternativas. ¿Qué base lo estaba? Exactamente. En ese mejor resultado incorporábamos el 0. Y una vez que incorporábamos el 0, ¿qué hacíamos? Calculábamos cuánto nos alejábamos de ese resultado en unidades de las otras alternativas. Exactamente. ¿Qué unidades estaríamos trabajando en este caso? En este ejercicio, ¿qué unidades? ¿Cuáles son nuestras unidades? Pesos, exactamente, pesos. La unidad que estamos trabajando son pesos, porque hablamos de un costo del pasaje en pesos, una matriz de ingresos en pesos y una matriz de costos en pesos. Nuestra matriz de resultados, ¿en qué está? En pesos. Entonces, en la matriz de aflicción, lo que vamos a ver es cuánto nos alejamos en pesos del mejor resultado. Teníamos que trabajar, como dijo la compañera, dentro de un estado de la naturaleza. Entonces, lo primero que voy a hacer es, dentro del estado de la naturaleza adverso, incorporo el 0. ¿Dónde voy a incorporar el 0 dentro de este estado de la naturaleza? ¿En 1 o en 2 ascensores? ¿Dónde va? ¿Cuál es el mejor resultado? ¿En 1 o en 2? En 1. ¿Dónde va el 0? Dentro del estado de la naturaleza, dentro del mismo estado de la naturaleza, dentro de condiciones adversas, tengo que mirar los 2 resultados posibles. Dentro de estos valores tengo que ver los 2 resultados posibles. ¿Cuáles son los 2 resultados? 114.500 y una pérdida. Entonces, el mejor resultado es 114.500. Y el otro valor es la aflicción, el costo de oportunidad. ¿Cuánto me alejo del mejor resultado? Entonces, cuando tengo que determinar cuánto me alejo del mejor resultado, ¿a qué valor debo? ¿Con qué valor debo incorporar en la matriz de aflicción? ¿Qué les parece? ¿Sería una sumatoria mayor absoluto de los 2 valores?
Exacto, sí, 114.500 más, como dijo el compañero, sumar los dos valores. ¿Por qué debemos sumar los dos valores en este caso? Porque está en negativo y se aleja más. Claro, porque está en negativo y entonces eso que esté en negativo hace que la lejanía, el costo de oportunidad sea mayor. Yo lo razono así y así me guío. Ustedes lo razonan de la manera que ustedes quieran. Cuando un resultado está en positivo y el otro está en negativo, quiere decir que hasta llegar al cero tengo 114.500. Ahí llego con 114.500, llegaría a un resultado cero. Pero no solo que me alejé desde el cero, sino que además el resultado fue negativo. O sea, tengo que sumar 96.750 pesos más porque estoy en zona de pérdida. Entonces eso llegaría a un valor de 211.250. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos ahora dentro del estado de la naturaleza normales, vamos a hacer el mismo análisis. Dentro de este estado de la naturaleza, ¿dónde coloco el cero? En un ascensor. En un ascensor, muy bien. ¿Por qué? Porque es el mejor resultado posible, 151.000. ¿Y cuál es la aflicción si voy por la opción de dos ascensores? ¿Cuánto voy a dejar de ganar? 27.500. 27.500, ¿sí? Muy bien. Es el valor de la diferencia, este 27.500 es la diferencia de 151.250 menos 123.750. ¿Por qué es la aflicción? Y porque si tomo la mejor decisión y se dan las condiciones normales, este es el razonamiento. Si se dieran las condiciones normales, la mejor decisión es un ascensor. Y si se dieran esas condiciones normales y resulta que instalé dos ascensores, o que instaló la empresa dos ascensores, va a terminar perdiendo 27.500 respecto de la mejor opción, que era solo un ascensor. Bien, y por último, vamos a condiciones buenas. Dentro del estado de la naturaleza de condiciones buenas, ¿dónde colocamos el cero? Dos ascensores. Dos ascensores, muy bien. ¿Por qué? Porque sería el mejor resultado posible. ¿Y cuánto sería la aflicción? 119.500. 119.500, muy bien. Bien, entonces, primer paso cumplimentado. Primer paso, ¿qué decíamos? Dentro de cada estado de la naturaleza voy fijándome las distintas aflicciones. Ahora bien... Un segundo. Para decirle a Claudio que tiene el micrófono abierto y hace eco cuando habla usted. Se escucha. Bueno. Bueno, a ver si uno de los compañeros puede... Sí, yo también estoy escuchando, pero como no veo quiénes tienen el micrófono abierto, me parece que ahí se silenció, ¿no? Sí, profe, ahí ya está. Bueno, entonces, decíamos, terminamos el paso 1 de definir cuáles son las aflicciones, los costos de oportunidad. Bien, ahora, ¿qué teníamos que hacer como segundo paso? ¿Se acuerdan? Verificar la alternativa pesimista. Como cualquier matriz que siempre la selección, vamos a escribir acá como escribir y después borrarlo, porque no es la palabra técnica que corresponde, pero sí para guiarnos, siempre la selección es dentro de las estrategias. Entonces, ahora dejo de analizar por estado de la naturaleza, elijo por estrategia. Y dentro de las estrategias, si tuviéramos un ascensor, si fuera un ascensor, la estrategia que vamos a seguir o el curso de acción que vamos a seguir. Y recuerden, dentro del criterio de aflicción tenía una idea de que debía pensar en las máximas aflicciones, es decir, como que tenía que seleccionar, como cuando era optimista pensaba que se iba a dar el mejor resultado, y cuando tenía criterio pesimista pensaba que se iba a dar el peor de los resultados. En el criterio o en la matriz de aflicción, analizo y pienso que se va a dar como casi con criterio pesimista
la máxima aflicción. ¿Cuál sería la máxima aflicción para un ascensor? ¿Cuál sería la máxima de las aflicciones? 119.500. 119.500. ¿Qué representa 119.500? El costo de oportunidad, el valor que me estoy alejando, lo máximo que me estoy alejando dentro de esta estrategia del mejor resultado. ¿Sí? Y en el caso 2, ¿cuál sería la máxima de las aflicciones? 211.250. 211.000. Por eso decíamos que es casi como un criterio pesimista. Pienso que se va a dar la peor de las situaciones en el caso de que decida 2 ascensores. O pienso que se va a dar la máxima de las aflicciones. La máxima de las aflicciones... 275.000. No, 211.250. ¿Qué es 200? ¿Qué valor me dijiste? Ah, perdón, pensé que alguien me dijo un valor. En el caso de un ascensor, la aflicción es de 119, la máxima de la aflicción es 119.500. Y de 2 ascensores, 211.250, que es la de condiciones adversas. ¿Sí? Ahora, hasta ahí construí toda la matriz de aflicción. No tengo todavía la decisión tomada. Ahora viene el punto en el que tengo que sumar, que tengo que tomar la decisión. Sí, y lo tengo que razonar de la siguiente manera. Si elijo o la empresa elige un ascensor, se va a alejar del mejor de resultado en 119.500. Dicho de otra manera, va a pagar un costo de oportunidad de 119.500. Si elige, en cambio, la segunda opción que tiene, que es instalar 2 ascensores, su costo de oportunidad sería 211.250. O dicho de otra manera, tendría una aflicción de 211.250 pesos. Estaría alejada del mejor resultado en 211.250 pesos. Así que, dadas las 2 aflicciones, ¿cuál les parece que es la alternativa que debo seleccionar? Un ascensor. La de un ascensor. Perfecto. Selecciono un ascensor. ¿Por qué? Porque es la mínima de las máximas aflicciones. Estos valores eran máximas aflicciones, pero obviamente como son valores, aflicciones, son costos de oportunidad, voy a elegir el mínimo de las máximas aflicciones. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de este criterio? ¿Ninguna duda? No, profe. Buenísimo, avanzo entonces. En lo que es construcción de matrices, cuando se va a hacer este análisis, la parte que ustedes tienen que tener como bien clara es la parte de la construcción de la matriz. No confundir estados de la naturaleza con estrategias y la lógica, por eso yo se los planteo en pasos, la lógica de la toma de decisión, cómo son 3 pasos diferentes y no debo confundir. Primer paso, dentro de estado de la naturaleza. Segundo, criterio pesimista, máxima de las aflicciones. Tercero, mejor decisión, mínima de las máximas. Porque en los planteos de este tipo de ejercicios, lo más complejo no es esta parte, porque esta parte son sumas, restas y colocar valores, sino llegar a construir efectivamente correcta las matrices. Entonces, de los 2 temas que hay que estudiar para resolver esto, yo les aconsejo que se focalicen en la construcción de las matrices, en armar correctamente los números, porque los que son aplicación de criterios de decisión, sea optimista, pesimista, valor esperado y aflicción, son técnicas. Ahí tengo que aplicar una serie de pasos y tomar la decisión, ¿sí? Vamos ahora a construir vamos a ir al punto C, donde nos dice, decida y fundamente la conveniencia de instalar 1 o 2 ascensores según criterio de valor esperado.
¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre valor esperado y los criterios optimista, pesimista y de Harwich? ¿Qué tenía valor esperado como particularidad? Las probabilidades, profe. Exactamente. Siempre que sea valor esperado, tengo que trabajar con probabilidades. Y dentro de las probabilidades, obviamente en cualquier planteo, la suma de todas las probabilidades debe ser 100%. En este caso, ¿qué datos tenemos de probabilidades? Las probabilidades siempre se aplican sobre los estados de la naturaleza. Entonces, si el estado de la naturaleza era adverso, ¿qué probabilidad tendríamos de que ocurra este estado adverso? 35%. 35%, ¿sí? 0,35, bien. ¿Y si qué probabilidad había de que las condiciones sean normales? 0,25. 0,25%, muy bien. Y obviamente, de que las condiciones sean buenas, ¿qué porcentaje teníamos? 40. 0,40. Sí, necesariamente va a ser 0,40. Entonces, lo que hacíamos ahora era, a partir de estos datos, construir la matriz de valor esperado. La matriz de valor esperado, lo que tenía como dato relevante era que teníamos que aplicar estos porcentajes a la matriz de resultados, ¿sí? Porque nosotros ya teníamos construida la matriz de resultados. Lo que teníamos que hacer es solamente aplicar estos valores estas probabilidades, a la matriz de resultados. Un ascensor, adversa 0,35, normales 0,25 y buenas 0,40. Bien, entonces construyamos la matriz. Para un ascensor en condiciones adversas, ¿cuánto era el resultado? ¿Me traen el dato del resultado? 114.500. 114.500. ¿Y cuánto es el porcentaje? 0,35. ¿Cuánto nos da esto? 40.075. 40.075, que es el valor que vamos a completar acá. Ahora vamos a un ascensor, condiciones normales. ¿Cuánto era el resultado de un ascensor? En condiciones normales. 151.250, ¿no? No sé, me parece que era negativo, ¿no? Ah, no, 151.250 está bien. Por 0,25, está bien, está correcto. ¿Cuánto nos da? ¿37.813 puede ser? Sí, 812.50 está bien. Perfecto. Vamos a un ascensor en condiciones buenas. El total de ingresos de un ascensor en condiciones buenas era 151.250 por 0,40. Esto nos da un total de 60.500. Ahora vamos a dos ascensores en condiciones adversas. En dos ascensores con condiciones adversas el resultado era 96.750 negativo. Por el 0,35% nos da un valor de 33.863. ¿Sí? ¿Está bien ese número? Bien. Dos ascensores en condiciones normales. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe. Profe, en este caso siempre trabajamos con números redondos nomás. Y en realidad podríamos trabajar con dos decimales, porque al ser pesos, nosotros tenemos hasta dos decimales, pero sí, no está mal trabajar con números redondos. Redondear. No es necesario trabajar con dos decimales. Bueno. Después ya vamos a ir viendo los sucesivos ejercicios, porque acá estamos hablando de pesos. De última podríamos ir hasta dos decimales. Por ahí en otros ejercicios, cuando hablamos de promedios y valores estadísticos,
ahí sí es aconsejable trabajar hasta con 4 decimales, pero yo les voy a ir diciendo en los ejercicios cuáles o con qué cantidad de decimales vamos a trabajar en los parciales. Si el parcial nada dice, y estamos hablando de pesos, trabajen con números redondos, sin centavos. Y después en el transcurso del resto de las clases les voy a ir indicando, ¿sí? Bien, 2 ascensores normales, el resultado era 123.750 por 0.25. Esto nos da un total de 30.938. Me dicen si algún número está mal, Y 2 ascensores en condiciones buenas, teníamos como máximo resultado, como resultado posible, 270.250 por, obviamente, 0.40, que es la probabilidad que le corresponde. Esto nos estaría dando 108.300, ¿sí? Entonces, completamos acá, 108.300, y bueno, nos queda solamente lo más importante, que es tomar o seleccionar la decisión. ¿Se acuerdan cómo hacíamos cuando era valor esperado? ¿Qué teníamos que hacer? Siempre la decisión es en la misma, la decisión va a estar siempre en la estrategia. Acá está la estrategia, la decisión va a estar acá. Cuando teníamos al revés, teníamos estrategias en las columnas, la decisión se tomaba en la columna. Lo importante es que la decisión se toma sobre la estrategia, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces. Valor esperado. ¿Qué hacíamos con cada uno de estos valores que teníamos cuando hallábamos valor esperado? La sumatoria, profe. La sumatoria. Sumo los 3 valores y obtengo el valor esperado. El valor esperado en este caso es el valor esperado de la estrategia, 138.388. ¿Qué sería este valor esperado? Sería como el resultado que obtendría la empresa si instalara un ascensor, considerando las distintas probabilidades, ¿sí? Y si fuera de 2 ascensores, ¿cuánto sería el valor? 105.375. Que es la sumatoria del negativo más los otros 2 positivos, ¿sí? Entonces, así planteado, el valor esperado, con el criterio de valor esperado, debo seleccionar la mejor alternativa. Obviamente que voy a seleccionar la alternativa de la estrategia de un ascensor, porque el valor esperado es el mayor, ¿sí? 138.388. Bien, ¿alguna duda respecto de este ejercicio? ¿Me están escuchando? Profe, una consulta. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Siempre como que estos 2 criterios van a estar acompañados? ¿O puede haber ¿Cómo criterios van a estar acompañados? En el sentido de que, según el criterio de aflicción, lo más conveniente era el primer ascensor. Ajá. Según el criterio del valor esperado, también otorga, digamos, la misma decisión. Exacto. No. Si la pregunta no es si van a estar acompañados, sino que van a coincidir en la selección de estrategias, la respuesta es no, no necesariamente. Porque el criterio de aflicción no trabaja con ninguna probabilidad, ¿sí? Es decir, considera, en realidad no es que trabaja con probabilidades, bajo el criterio de aflicción parte del supuesto de que todos los estados de la naturaleza tienen igual probabilidad. Por eso considera indistinto uno y otro estado de la naturaleza, y dentro del mismo estado permite analizar qué estrategia voy a tomar. Y dentro del otro estado también, la misma situación, qué estrategia voy a decidir. Y luego, para decidir, considera cuánto se alejan respecto del mejor resultado sin analizar qué probabilidad de ocurrencia tiene cada estrategia.
Es un criterio que, al igual que el pesimista, el optimista y el de Harwich, no prevén o no trabajan con una base, con un dato estadístico respecto de cuáles pueden ser o cuáles de estas situaciones pueden ser las que mayor probabilidad de ocurrencia tengan. Aflicción es casi igual que optimista, por ejemplo, y optimista no analiza qué puede darse, considera que se va a dar el mejor de los resultados, ¿sí? No analiza las probabilidades. El criterio de valor esperado tiene un paso más de información que permite tomar mejores decisiones. El punto siempre es que para poder utilizar este criterio de valor esperado tengo que tener una referencia de datos estadísticos históricos. En este caso habla de condiciones del tiempo. Bueno, tendrán que haber datos estadísticos de los últimos 5 años, a ver qué condiciones se dieron con mayor probabilidad, o cuáles son las condiciones climáticas que tienen mayor probabilidad de ocurrencia. O a veces no necesariamente es estadístico o histórico, puede ser perfectamente un pronóstico, ¿sí? Fíjense ustedes, yo le comentaba el otro día un tema hoy vigente, pero si ustedes me traen otro ejemplo, lo analizamos. Quien tiene que ahorrar hoy en nuestro país tiene que decidir si ahorra en pesos o ahorra en dólares. Y ante esa situación hay mayores probabilidades de una devaluación que de una revalorización del peso. ¿Tenemos la certeza de qué es lo que va a ocurrir en diciembre? No, pero si tengo que tomar una decisión de relevancia y en términos económicos, puedo trabajar con una probabilidad y podría allí pensar qué probabilidades existen de que el tipo de cambio se mantenga, de que el tipo de cambio aumente o que el tipo de cambio disminuya, ¿sí? De devaluación o revalorización del peso. Y para ese tipo de probabilidades ya existen datos estadísticos o datos de consultoras que analizan y establecen cuál es el valor del dólar futuro. Entonces, en ese dólar futuro ya hay intrínseca una probabilidad de ocurrencia de esa situación o de ese contexto económico, ¿sí? En consecuencia, no necesariamente van a coincidir. Podemos llegar a una conclusión con el criterio de aflicción y otra conclusión con el criterio de valor esperado. O sea, no es determinante, no hay que guiarse con que ambas deben dar la misma estrategia por aplicar. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Alguno de ustedes tiene algún ejemplo de estados de la naturaleza que pueden darse respecto de ciertas condiciones o les ha tocado resolver en alguna oportunidad alguna probabilidad futura o el análisis futuro de determinada condición? Por ahí en los trabajos, en algún análisis que hayan hecho, el tipo de cambio es uno de los ejemplos. Contextos de crecimiento del PBI o crecimiento de la actividad económica o crecimiento del empleo, ¿sí? O por ejemplo también las empresas analizan cuando tienen que tomar decisiones qué es esperable desde el punto de vista de los costos impositivos. Por ahí tengo que analizar si se van a dar en el futuro aumento de los costos impositivos o no, y a veces eso hace a que se tenga que tomar una decisión en un sentido o en otro, ¿sí? Si preveo un escenario o qué probabilidad en realidad hay de que aumenten los costos del impuesto a las alícuotas, por ejemplo, del impuesto a las ganancias. Tengo que proyectar, en general cuando se proyecta hay una proyección muy razonable, sería trabajar con un horizonte de planeamiento de 5 años, tengo que analizar en esas proyecciones y pensar qué va a pasar con la alícuota del impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto a las ganancias es un impuesto que en nuestro país ha sufrido diferentes variaciones en términos de alícuotas, entonces no es alejado construir escenarios pensando que esa alícuota o ese porcentaje se va a mantener o ese porcentaje puede aumentar o en algún momento, como ocurrió hace unos años, una matriz de porcentajes que tendía, o una ley que fijaba progresivamente disminuciones en el impuesto, en la alícuota. Bueno, esas condiciones, esas cuestiones son las que cuando tengo que tomar una decisión de si avanzo o no en un determinado negocio, las analizo, les doy probabilidades y de esa manera puedo
tomar una decisión más acertada que simplemente pensar que puede ocurrir algo de acuerdo a una percepción personal y a un tema subjetivo. Trabajando con bases estadísticas y probabilísticas hay más probabilidades que la decisión también sea más acertada. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Dada la hora, no vamos a empezar el ejercicio número 3, pero sí les pediría que lo lean para la próxima clase. Entonces, empezamos ya con el ejercicio leído y desarrollamos. El ejercicio 3, bueno, también es matrices, también tiene una construcción de estrategias y estados de la naturaleza, y también solicita tomar decisiones, bueno, trabajando con el armado de algunas matrices. ¿Sí? Lo leen entonces la clase que viene, creo que es el lunes que viene, empezamos directamente con el planteo del ejercicio 3. Bueno, ¿alguna duda? La guía es la misma, sí, sí, Marisa, la guía es la misma que la del año pasado. ¿Alguna otra pregunta? Yo no puedo ver el chat acá, pero no sé si hicieron alguna pregunta en el chat. ¿Ninguna pregunta? ¿Se entendió todo perfecto? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos la clase que viene. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Profe, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao, niños. Chao, profe.